Y voy a comenzar a compartir pantalla para que vayamos viendo lo que tenemos que ver hoy. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Ya hemos visto variables aleatorias conjuntamente distribuidas discretas, variables aleatorias conjuntamente distribuidas continuas. Ahora vamos a ver unos teoremas y unas propiedades de ellas. Bien. Primero, vamos a hablar sobre la independencia de las variables aleatorias. Bien, la independencia de las variables aleatorias. Dos variables aleatorias vamos a decir que son independientes bajo la misma premisa que veíamos cuando sucesos eran independientes. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que en contenidos de la primera unidad habíamos visto que habían sucesos independientes? Los sucesos eran independientes cuando la ocurrencia de uno no afectaba en el resultado ni en la ocurrencia de otro. Bien, y la probabilidad de la intersección, no sé si se acordaban, cuál era cuando eran independientes, la proposición nos decía que sea A y B dos sucesos independientes, la probabilidad de la intersección era la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Era la multiplicación de las probabilidades. Bien, eso nosotros lo habíamos visto ahí al principio del semestre, en septiembre más o menos, habíamos visto esa proposición. Pero esos eran sucesos. Vamos a ver ahora las variables. ¿Qué ocurre cuando dos variables son independientes? Comenzaremos primero con las discretas. Vamos a tener la misma lógica. Diremos que dos variables aleatorias discretas son independientes cuando la ocurrencia de una no afecte en el resultado del otro. Es decir, el resultado de X no afecta en el resultado de Y. Eso quiere decir que son completamente independientes. Bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué proposición nos interesa? ¿Qué proposición cumplen? La misma. ¿Cuál misma? Esta que nosotros habíamos visto la vez pasada para sucesos. Eso mismo se replica acá, porque recuerden que la probabilidad de la función de probabilidad conjunta, ¿qué denota? Denota la probabilidad de que ocurran ambas, como si fuese una intersección. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos dos variables que son independientes, variables independientes, la función de probabilidad conjunta es igual a la multiplicación de sus marginales. ¿Bien? ¿Se dan cuenta que funciona bajo la misma lógica? La intersección es igual a la multiplicación. Acá lo mismo. La conjunta denota la intersección y las marginales la probabilidad solita de ellas. Por lo tanto, dos variables aleatorias discretas cumplen esta proposición. Al otro lado también funciona, porque es un sí solo sí. ¿Qué quiere decir? Que si se cumple esta proposición, podemos decir que que estas dos variables aleatorias son independientes. Bien, veamos un ejemplo. Vamos a ver el mismo ejemplo que estábamos viendo antes. X, el número de veces que una máquina fallará, y el número de veces que se llama al técnico para reparar las fallas de la máquina. Bien, la función de probabilidad conjunta venía dada por esa tablita que está ahí. Bien, ese es el ejemplo que habíamos visto en las clases anteriores de las discretas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar si estas variables aleatorias, X e Y, son independientes. ¿Ya? Para eso, para demostrar que son independientes, tendría que ocurrir ¿qué cosa? Que la probabilidad conjunta sea igual a la multiplicación de las probabilidades solas. Entonces veamos, recordemos que en el ejemplo de dependencia discreta, con variables discretas. ¿Qué debería ocurrir? Debería ocurrir lo siguiente, debería ocurrir que la conjunta de X y Y sea igual a la marginal de X por la marginal de Y. Esto me quedó mal. Bien, eso debería ocurrir. Entonces veamos. Recordemos cuáles eran las marginales de X y cuál era la marginal de Y. La marginal.
¿Cómo escribo eso? Paréntesis. Acá está. Marginal de X. La habíamos visto. Era 0,1, 0,35 y 0,55. 0,1 si X era igual a 1. 0,35 si X es igual a 2. Y 0,55 si X es igual a 3. Bien. Esa era la marginal de X. Y la marginal de Y. La escribo porque la vamos a usar la vamos a usar después. La de Y era 25. No, era 2, 5 y 3. 0,2, 0,5 y 0,3. Bien, ahí teníamos las dos marginales. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Debería ocurrir para que X e Y fuesen independientes, ¿ya? Para que X e Y fuesen independientes, escuchen bien, en todos los puntos X, Y, se debería cumplir la proposición. ¿Cuál proposición? De que la marginal es igual a la multiplicación, perdón, la conjunta es igual a la multiplicación de las marginales. Para que X e Y fuesen independientes, en todos los puntos se debe cumplir. Entonces veamos, comencemos con algunos puntos. Bien, algunos puntos. Podría tomar cualquier punto, ¿ya? Para comenzarlo, ¿ya? Pero uno va con cierto orden. Entonces comenzamos con, primero, X igual a 1 e Y igual a 1. Bien, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir que la conjunta de 1, 1 tiene que ser igual a la multiplicación de la marginal de X cuando vale 1 por la marginal de Y cuando vale 1. Bien, nosotros vemos que la conjunta de 1, 1, ¿cuánto valía la conjunta de 1, 1? 0,05. 0,05. Y la marginal de X cuando vale 1, 0,1. Por la marginal de Y cuando vale 1, 0,2. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda que 0,05 debería ser igual, 0,1 por 0,2, 0,02. ¿Se cumple la proposición? Pregunto, por chat o por micrófono, ¿se cumple la No. proposición? No. No, claro. Entonces, como no se cumple la proposición, las variables no son independientes. No son independientes. ¿Quedó claro eso o no? A ver, por chat o por micrófono me confirman con un sí o un ok. Si quedó claro, si tienen alguna Sí, consulta o profe, duda, claro. también Profe, me lo hacen saber. Sí, sí. ¿Sí? Ya. ¿Y qué hubiese pasado si se hubiese cumplido la proposición en el punto 1.1? ¿Puedo decir Habría que automáticamente? probarlo para todos los puntos. para. Claro, no puedo decir automáticamente que son independientes porque tiene que cumplirse en todos. Como si me hubiera dado en un par, se hubiese cumplido, perfecto. Pero tengo que seguir con los otros. Para decir que son independientes, tiene que pasar con todas las posibilidades, con todo, con el 100% de las combinaciones, que en este caso son 3 y 3, 9. Bien, en los 9 puntos, en las 9 combinaciones se tiene que dar.
Y ahí recién, si se dan todos la proposición, ahí recién puedo decir que son independientes. Pero basta que me falle uno para que no lo sea. Acá obviamente me falló el primero porque en realidad esta no lo es y creo que en ninguna lo es. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros ahí? ¿Se entendió? ¿Me confirman con un sí o con un ok? ¿Por el chat o por micrófono? Sí, profe. Sí, Sí, profe, todo claro. excelentísimo. Ya, bien. ¿Qué pasa entonces con las variables aleatorias continuas? ¿Ya? Independencia en las variables aleatorias continuas. El mismo concepto. La conjunta continua tiene, para que dos variables sean variables aleatorias continuas, x e y, sean independientes, tiene que ocurrir la misma proposición, pero ahora con variables aleatorias continuas. Es decir, la conjunta continua tiene que ser igual a la multiplicación de las marginales. Pero acá tenemos infinitos puntos no numerables, no se hace punto por punto, sino que se hacen por la expresión, por la expresión algebraica que tienen ellas. ¿Se acuerdan de nuestro ejemplo de la... Ah, pero espérense, me acabo de dar cuenta que no alcanzamos a ver marginal continuo, ¿no? No pasamos las conjuntas continuas, ¿no? Sí, pues el lunes vimos conjuntas continuas. Sí, profe, no pasamos a las marginales. La Continúa. marginal, claro. Ahora que me acuerdo, no vimos la marginal. Tenemos que entonces que volver al pasado y ver la marginal. A ver, espérenme un momentito. Uy, me acabo de dar cuenta que me quedé ahí en el punto. Yo juraba que había terminado esta diapositiva. Porque vimos la función continua. Vimos las integrales con ella, ¿cierto? El cálculo de probabilidades, yo le dije que ahí lo importante era definir bien el área de integración. Pero no vi esto, las marginales. Bien, la marginal continua. Entonces, un break antes de eso, para terminar lo que debimos haber terminado de ver el lunes. Lo primero que debimos haber visto es la marginal continua. ¿Ya? La marginal continua funciona de la misma forma que la marginal discreta. ¿Ya? La marginal de x me denota la probabilidad solamente de la variable x. La marginal de y me denota solo la probabilidad de la variable aleatoria y. ¿Y cómo se calcula? ¿Se acuerdan que las discretas, para la marginal de x, sumábamos en torno a y? Y para la marginal de y, sumábamos en torno a x. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero en vez de sumatoria, lo hacemos mediante una integral porque estamos en un espacio infinito no numerable. Entonces, para la marginal de x, vamos a integrar con respecto a y. Para la marginal de y, perdón, vamos a integrar, claro, con respecto a y, para la marginal de x. Pero para la marginal de y, vamos a integrar con respecto a x. Entonces, veamos, en nuestro ejemplo, teníamos esa función, 6 quintos de x más y cuadrado, con x entre 0 y 1, con y entre 0 y 1. Encontremos las funciones de probabilidad marginales de esta variable. ¿Bien? Las marginales. Esto lo voy a poner al principio del apunte para llevar el orden. ¿Ya? Marginales continuas. Entonces, nuestra función xy es 6 quintos de x más y cuadrado. Bien. Con x entre 0 y 1. E y entre 0 y 1. Bien, entonces, marginal continua. Marginal de x. De x se integra con respecto a la variable y. Bien, entonces miren, ¿qué es lo que va a ocurrir? Denme un segundo, necesito apoyo. Estoy sacando mi pizarra, porque aquí voy a tener que dibujar.
Ya. Entonces. Miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan cuáles eran el área de integración que nosotros teníamos? Era un cuadrado. Lo voy a hacer con azul. Bien, entonces donde esto era X, perdón, esto era Y, y esto era X, y teníamos un cuadrado, que lo voy a dibujar con rosa, que iba del 1 al menos 1, o sea, del 0 al 1. Bien. Entonces este punto era el 1, y este era el 0, y aquí también haría el 1. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que lo importante es saber poner dónde va el rectángulo de integración? Bien, les había dicho que si la integral era, si el rectángulo era vertical, la integral era de y de x. Y si el rectángulo era horizontal, la integral era de x de y. Bien, acá vamos a considerar lo siguiente. Si para integrar con respecto a y, el rectángulo va de forma vertical. Bien. Entonces, y para integrar con respecto a y, a x, el rectángulo va a ir en forma horizontal. Bien. Entonces, para nosotros ahora, tenemos que poner un rectángulo que vaya de forma vertical. Bien. Ahí está mi rectángulo, que lo puse amarillo. Bien, entonces voy a la integral. Voy a la integral de la función 6/5 6/5 de x más y cuadrado con respecto a y. Bien. Y los límites de integración, ¿cuáles van a ser? Los límites de integración. ¿Qué va a hacer? Va a ir, pensemos, el límite inferior del rectángulo siempre, ¿cuánto va a ser? Esta línea. Y esta línea es el eje X. Por lo tanto, ¿cuánto vale? 0. Y el límite superior, esa recta. ¿Ya? ¿Y cuánto vale esa recta? 1. Por lo tanto, los límites de integración, ¿ya? Que también está la clave, en este caso van a ser de 0 a 1. ¿Quedó claro por qué esa es la integral? Porque integro con respecto a y para encontrar la marginal de x, y los límites de integración son a esos. ¿Por qué? Porque el rectángulo va de forma vertical. ¿Me confirman con un sí o con un ok si quedó claro? Consultas, dudas o comentarios también me lo hacen saber por chat o por micrófono. ¿Se entendió? ¿Nada? ¿Responde Sí, nada? profe. Sí, profe. Sí, sí, ya. Genial. Y entonces resolvemos integral. Pues integral sabemos que como estamos integrando con respecto a y, me va a quedar 6/5 ¿de qué cosa? De xy más y cubo
partido en 3. Y todo eso de 0 a 1. Oh, no sabía que podía hacer eso. Ahí está. Bien. Reemplazo. ¿Me queda qué cosa? 6/5 de x por 1 más 1 al cubo partido en 3 menos, voy a poner un paréntesis, menos x por 0 más 0 al cubo dividido en 3. Ahí está. Y eso como resultado, bueno, todo lo que está aquí a la derecha queda 0, y como resultado me queda 6/5 de x más 1/3. Bien, por lo tanto la función marginal, la marginal de x queda queda 6/5 de x más 1/3. Ahí estamos, con x de de 0 a 1. ¿Se entendió? A ver, me confirman con un sí o con un ok por el chat o por micrófono si quedó claro cómo encontré esa marginal de x. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Veamos entonces la marginal de y. Marginal de y integro con respecto a x. Entonces, con respecto a x, para poder integrar la marginal de y, yo voy a tener que hacer un rectángulo de integración en esa misma área, pero de forma horizontal. Por lo tanto, el rectángulo lo voy a poner ahí. Ahí está mi rectángulo. El verde es mi rectángulo horizontal. Entonces, la integral, para encontrar la marginal de y, con respecto a y, va a ser ¿qué cosa? Va a ser la integral de la función 6/5 ¿ya? 6/5 de x más y cuadrado con respecto a x. Bien, y los límites de integración, ¿cuáles serían? Veamos, los límites de integración van a ser, en este rectángulo, el límite inferior es el eje y, por lo tanto, x vale 0. Y el límite superior es la recta x igual a 1, por lo tanto, los límites de integración, ¿cuáles van a ser? De 0 a 1. Ahí está. Y después resuelvo. Estamos integrando con respecto a x, por lo tanto me va a quedar 6/5 de x cuadrado dividido en 2 más x por y cuadrado. Bien. Y todo eso de 0 a 1. ¿Qué me queda? 6/5 de 1 al cuadrado dividido en 2 más 1 por y cuadrado. Menos, paréntesis acá, 0 al cuadrado dividido en 2 más 0 por y cuadrado. Bien.
Finalmente me queda 6/5. ¿De qué cosa? De un, bueno, todo lo que está a la derecha se va a 0 y me queda 1/2 más i cuadrado. Ahí está. Bien, entonces la marginal de i queda, para darle formalidad, ahí está. 0 lec x lec 1. Pero ese es i, no es x. Ahí está. Ahí tenemos las dos marginales. Bien. Fíjense que tenía que ocurrir y ocurrió, que la marginal de x solo quedó dependiendo de x. No podría haberme quedado dependiendo de y, porque es la marginal de x. Lo mismo acá. La marginal de y solamente me puede depender de y. No me puede quedar dependiendo de x, porque x ya integramos a través de ella. Por lo tanto, siempre la marginal de x y la marginal de y tienen que estar dependiendo de la variable que corresponde. Bien. ¿Quedó claro entonces cómo se encuentran las marginales? Confirmen, profe. conocido con el que hay Sí, por Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. perfecto, 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 perfecto. Ya, ¿y qué más nos faltó ver ayer? Nos faltó ver esperanza. Bien, que la esperanza conjunta continua también se calcula como la discreta. En la discreta, ¿se acuerdan que la esperanza de g de x es la doble sumatoria de g de x por la conjunta? En la continua va a ser la misma dinámica, pero en vez de una doble sumatoria, va a ser una doble integral. La esperanza de g de x y en un par de variables x e y que son continuas, bien, que se distribuyen de forma conjunta, viene dada por la integral en todo x, la integral en todo y de g de x y por la función de probabilidad conjunta. Bien, y la integral de y de x. Recuerden que el orden también puede cambiar. Puede ser primero la integral de y, después de x, y aquí obviamente sería de x de y. Bien, entonces, en nuestro ejemplo, eh, calculemos la esperanza de x por y. Bien, la esperanza de x por y. Esperanza de x por y. ¿Qué sería? Sería la integral doble a ¿ya? Sería la integral doble de x por y por la función de probabilidad conjunta, que sería 6/5 de x más y cuadrado de y de x. Bien, por lo tanto, los límites de integración, como es de y de x, el rectángulo lo pongo vertical. Los límites de integración de y es de 0 a 1. De 0 a 1. Y los límites de integración del x, este rectángulo se puede mover a lo más a la izquierda que puede ir es 0. Lo más a la derecha que puede ir es 1. Por lo tanto, el límite de integración de x también es de 0 a 1. Y ahí está. Bien. Entonces, ahora tengo que multiplicar x por y dentro de la función y ahí resolver la integral. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar así. Me va a quedar x cuadrado y aquí me va a quedar x y cuadrado. Entonces integro primero con respecto a y. Bien, primero con respecto a y. ¿Qué me queda con respecto a y? Me queda 6/5, bien, de x cuadrado
y cuadrado y todo eso dividido en 2 más x y cubo y todo eso dividido en 3 de x, eso evaluado entre 0 y 1, y ahí de x. Bien, voy a seguir acá abajo. Profe, una consulta. Dígame, ¿Por qué nosotros, o sea, por qué escribió X? A ver, ¿cómo explico? Cuando multiplicó por X por Y, ¿ya? supone que el Y está al cuadrado, ¿no? Por Y sería el Ah, cubo, ¿no? sí, sería el cubo, tiene razón. Entonces aquí sería 4 y aquí cuarto. Ahí está bien. Me había equivocado nomás en eso. Ya. Gracias, Julio, ¿fue cierto? Sí. Ya, gracias, Julio. Entonces, bueno, evaluado en 0, se van a ir todos eso, me va a quedar solamente el evaluado en 1. Pero estamos evaluando el y en 1. Por lo tanto, esto me va a quedar la integral de 0 a 1. ¿De qué cosa? De 6 quintos. Me queda evaluado en 1, me queda x cuadrado. 1 al cuadrado partido en 2. Entonces me queda x cuadrado por 1 al cuadrado partido en 2. Ahí sí. Más x por 1 elevado a 4. Y todo eso dividido en 4. Ah, ya sé por qué no se pegó. Y ahí está. Y alguien me dice, profe, ¿y por qué no lo evaluó en 0? Sí, no lo quise mostrar la evaluada en 0 porque la evaluada en 0 me va a dejar todo en 0. Porque me va a quedar x cuadrado por 0, x por 0. Entonces me va a quedar 0. Y me queda ahí. Bien. Finalmente, entonces, esto voy a eliminar los 1 al cuadrado, porque también está de más ponerlo acá. X cuadrado partido en 2, y me queda x partido en 4. Bien. Integro con respecto a x, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar 6 quintos. ¿De qué cosa? De x cubo partido en 6 más x cuadrado dividido en 8. Y todo eso evaluado entre 0 y 1. Resultado final, me queda, el evaluado en 0 se va y me queda 6 quintos de 1 al cubo dividido en 6 más 1 al cuadrado dividido en 8. Y es un sexto más un octavo. 7 partido en 24. 6 quintos por 7 dividido en 24. Y me queda 7 partido en 20. Esa es la esperanza de X por Y. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Consultas, dudas, comentarios? Si quedó claro, me dicen sí u ok por chat o por micrófono.
Sí, profe. Sí, Sí, profe, profe, quedó todo claro. claro. Todo claro, profe. Ya, listo. Entonces, les dejo como tarea few encontrar la esperanza de x por y, pero ya lo habíamos visto que la esperanza de x más y, que aquí pueden hacerlo por el camino largo, que es hacer esa integral nuevamente y multiplicar por x más y, o pueden usar las propiedades de la esperanza, que es la esperanza de x más la esperanza de y, pero esas esperanzas las tendrían que calcular mediante la marginal. Las marginales, que ahí las tenemos nosotros las marginales. Ya habíamos encontrado las dos marginales, ahí están. Marginal de x, marginal de y, calculen las esperanzas y después las suman, también puede ser. Ya. Volvemos a lo que estábamos viendo entonces. Esta. Volvemos a la Profe, independencia. una Dígame. preguntita antes. Me acuerdo que en la clase pasada quedó pendiente la varianza. Hay que terminar esta diapo para poder Sí. ver el tema de la varianza. Ah, ya. Correcto, correcto. Yo les dije, para ver las varianzas vamos a usar unas propiedades que vamos a ver al final de esta diapositiva. De hecho, ahí está las propiedades de la varianza que vamos a ver. Varianzas, covarianzas y correlación. ¿Ya? Entonces, la independencia en variables aleatorias continuas, la misma proposición, pero ahora con funciones continuas. Es decir, para que dos variables aleatorias continuas sean independientes, tiene que ocurrir que la conjunta sea igual a la multiplicación de las marginales. Bien, veamos eso en nuestro ejemplo, que es el mismo ejemplo que estábamos trabajando recién, que es ese que está acá. ¿Ya? La conjunta, que es 6/5 de x más y cuadrado, con x que va de 0 a 1, con y que va de 0 a 1. ¿Cómo? Veamos si esas dos variables x e y son independientes. Para que sean independientes, debería ocurrir lo siguiente. ¿Ya? Ejemplo, independencia continuas. ¿Ya? Para que sean continuas, debe ocurrir lo siguiente. Que la conjunta f de x, y tiene que ser igual a la multiplicación de las marginales. F de x, x por f de y. Bien. Veamos cuál es la conjunta. La conjunta es 6/5. 6/5 de x más y cuadrado. Veamos la marginal de x. La marginal de x la voy a buscar arriba. Por la marginal de y. Ya, ahí está. Listo. Basta con verla solamente para darme cuenta de que esas dos variables, esa igualdad no se cumple, ¿no? Me podría poner a desarrollarla y voy a encontrar una expresión súper larga, especialmente para el lado derecho, pero es claro de que no van a ser iguales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la conjunta tiene x más y cuadrado, mientras que la multiplicación va a tener x solitos, pero va a tener x por y cuadrado, porque es la multiplicación de dos binomios, ¿ya? Y eso ya me va a sacar que, de sitio acá porque no hay ningún x por y cuadrado en el otro lado. Entonces, claramente, no se cumple la proposición. No se cumple la proposición. Por lo tanto, las variables x e y no son independientes. Recuerde que, o sea, en este caso, es muy claro ver que no ocurre, pero no siempre están así, ¿no? A veces, cuando empezamos a desarrollar, nos damos cuenta que se van a eliminar algunos términos y sí podría ocurrir. En este caso no ocurre porque es muy claro, pero no siempre es tan claro. Bien. ¿Quedamos ok? ¿Cómo se ve la independencia en las variables aleatorias continuas? Se dieron cuenta que es distinta a las discretas. La discreta es punto a punto, mientras que en las continuas es la función, la multiplicación de las funciones directas, de las expresiones algebraicas de las funciones. Bien. A ver, me contestan por chat o por micrófono si estamos claros y si tienen alguna duda también me la hacen saber.
Todo bien, profe. Todo claro, profe. Espectacular. Hoy están entendiendo todo. Vamos a hacer todas las clases online, parece. Ya. Vamos a ver ahora distribuciones condicionales. Bien. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos teoría de conjunto, probabilidades con teoría de conjunto, vimos conjuntos, sucesos condicionales? Recordemos que la probabilidad condicional de que ocurra A, sabiendo que ha ocurrido el suceso B, es decir, que está condicionado por B, lo denotábamos así, la probabilidad de A dado B, y la proposición era que la probabilidad condicional era igual a la probabilidad de la intersección dividido por la probabilidad de la condición. Y dijimos en ese momento, las probabilidades condicionales ocurrían sí y solo si los sucesos A y B eran no independientes. ¿Por qué? Porque los sucesos independientes no pueden estar siendo condicionados porque son independientes, ¿cierto? Por lógica, no pasa. O sea, si dos sucesos son independientes, es imposible que uno pueda condicionar al otro. La condición ocurre siempre, sí o sí, si es que los sucesos son no independientes. Entonces, la probabilidad condicional, habíamos dicho, era la probabilidad de A, la intersección entre ambos, dividido la probabilidad de la condición. Bajo esa misma lógica, lo vamos a llevar ahora a las variables. Vamos a hablar de las variables condicionadas. Quiere decir que dos variables no independientes, porque si fuesen independientes, repito nuevamente, no se podrían condicionar. Ahora tenemos dos variables no independientes, x e y, donde x está siendo condicionada por y. Por lo tanto, la función de probabilidad, la función, no la probabilidad específica, sino que la función, va a venir siendo expresada de esa forma. Función de probabilidad discreta, ya porque estas son las condicionales discretas, de x dado y, va a ser, miren, la misma lógica, la intersección dividida en condición, la condición, la intersección que viene dada por la conjunta, dividido por la condición, y la condición como es y, es la marginal de y. Si la condición fuese x, sería la marginal de x. Por lo tanto, la probabilidad para la función de probabilidad condicional es la conjunta dividido por la marginal de la condición. Bien, por ejemplo, veamos el caso. Miren, el mismo ejemplo. ¿Ya? X número de veces que fallará la máquina y número de veces que se llamará el técnico para que arregle la máquina. Bien, veamos algunas probabilidades en ella. Miren, A, calcular la probabilidad de que la máquina falle en 3 ocasiones, dado que se ha llamado al técnico 2 veces. Veamos eso. Ejemplo condicional discreto. Bien. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo, calcule la probabilidad, P mayúscula, de que se llame al técnico, que la probabilidad de que la máquina falle 3 veces, x igual a 3, dado, condicionado, de que se llamó al técnico 2 veces. Eso me están pidiendo. Por lo tanto, yo para calcular eso, ¿qué necesito hacer? Necesito calcular la función, la probabilidad, ¿ya? Conjunta de x dado y, ¿de qué cosa? De 3 condicionado con 2. ¿Se entiende o no? Porque me están pidiendo la condicional de 3, de x3, dado y igual a 2. Entonces necesito la función de probabilidad discreta condicional de x3 condicionado con 2. ¿Qué me dijo la teoría que se hace? Me dice, encuentre la conjunta entre ambas. Como conozco el x, conozco el y, pongo la conjunta de 3 con 2. Dividido por la marginal de la condición. La condición es y, por lo tanto, la marginal de y, pero sé que el y en este caso, ¿cuánto vale?
vale 2. Entonces la condicional de I2. O sea, la marginal de I igual a 2. Entonces vemos cuál es la conjunta 3, 2. La conjunta de 3, 2 es x3 y 2, 0,35. Bien, entonces 0,35 dividido la marginal de I igual a 2. Y la marginal de I ya la habíamos encontrado. Ahí está. La marginal de I cuando vale 2 es 0,5. Por lo tanto, esto es dividido en 0,5. 0,35 dividido en 0,5 es 0,7. Ahí está. ¿Se entendió o no? ¿Me confirman con un sí o con un ok por el chat o por micrófono? Claro. Sí, profe. ¿Sí? Ya, fíjense que esa fue un punto. Porque decía, calcule la probabilidad de que ocurra tal cosa. ¿Ya? Probabilidad de que ocurra tal cosa. ¿Por qué Marcelo dice creo que sí? ¿Hay algo que no le quedó claro? Si hay algo que no quedó tan claro, me avisa. Profe, no sé si es que podría usar otro ejemplo para ver si lo entiendo bien. Ahora sí. Lo que pasa es que este fue el ejemplo que ocupamos igual la clase pasada, ¿no? Sí, Por eso, no sé si es que podría ser con otro. es que podría ser con otros puntos, pero tendría que escribir, si fuese otro ejemplo, tendría que escribir otro ejemplo y todo. Por ejemplo, yo les podría Ya. preguntar acá mismo, la probabilidad de que se llame al técnico, una vez, dado que la máquina ha fallado 3 veces. ¿Qué sería ahí? Ahí me están pidiendo la probabilidad de que llame al técnico Y en una ocasión. Dado, condición, de que la máquina ha fallado X 3 veces. En ese caso, ¿qué estaría buscando yo? En ese caso, estaría buscando la probabilidad, claro, la función de probabilidad de Y dado X. ¿Por qué? Porque aquí es la probabilidad de Y condicionada por X. ¿De qué puntos? Del punto Y igual a 1 y X3, es decir, 1 dado 3. ¿Vamos bien hasta ahí, Marcelo? ¿Me entendió? Sí, profe. Ya. ¿Cómo yo calcularía eso? ¿Cómo calcularía eso? Siempre va a ser la conjunta de esos dos puntos. Pero recuerden que aquí es Y1, X3. La conjunta de 3, 1. Porque recuerden que en la conjunta primero va el X y después va el Y. Mientras que en esta condicional específica iba Y dado X. Entonces el Y valía 1, ahí dice claramente, y el X valía 3. Entonces la conjunta de esos dos. Dividido por la marginal de la condición. La condición es X, por lo tanto es la marginal de X. ¿En qué punto? ¿Cuánto vale X? Vale 3, por lo tanto 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora busco estos dos puntos. La conjunta, como es la conjunta, lo tengo que buscar en la tabla. Conjunta de 3, 1. ¿Cuánto vale? 0, 1. Ahí está. 3, 1, vale 0, 1. Bien, entonces esto es 0, 1. Dividido en la marginal de X, cuando X vale 3, volvemos a la marginal acá atrás, y aquí está la marginal de X. Bien, la marginal de X está acá, y cuando X vale 3 es 0,55. Por lo tanto, esto es 0,55. Por lo tanto, esto va a ser 1 dividido en 0,55, perdón, 0,1 dividido en 0,55, 0,18, 18. ¿Quedó más claro ahora, Marcelo? Sí, profe, creo que ahora sí lo entendí. Bien, excelente.
Bien, pues miren, fíjense que aquí, en este enunciado, es solamente un valor específico de la probabilidad. Miren el inciso B, dice, calcular la distribución de la cantidad de veces que la máquina falla, sabiendo que se ha llamado al técnico 2 veces. Ahora ya no me piden un valor, sino que me piden toda la función de probabilidad. Bien, mientras que en el A me decía, calcule la probabilidad de que pase que X sea 3, dado Y igual a 2. Un puntito, un valor numérico. Mientras que acá me dicen la distribución de la cantidad de veces. Por lo tanto, es la función de probabilidad. Bien, entonces voy a copiar el inciso. Ya, entonces fíjense, lo que yo voy a tener que buscar es toda una función de probabilidad. Entonces, esa función de probabilidad, que es lo que me están pidiendo, es la función de probabilidad de X dado Y. ¿Por qué X dado Y? Y no Y dado X. Porque el enunciado lo dice, la distribución de la cantidad de veces que la máquina falla, esa es X, sabiendo que la condición se ha llamado al técnico 2 veces. Ah, entonces la condicional de X dado Y igual a 2. Bien. Entonces miren, aquí debería ir una probabilidad. Sí. Primero, lo más lógico. Esta función de probabilidad, ¿cuál es la variable X? ¿Por qué el X es la variable? Porque Y yo ya sé que vale 2. Por lo tanto, el Y no varía. El Y siempre va a valer 2. Bien, por lo tanto, lo que va a ir variando va a ser el X. ¿Y cuáles son los posibles valores del X? 1, 1, 3. 2 o 3, ¿cierto? 2 o 3. Entonces, esta va a ser mi variable. Entonces, miren bien, voy a hacerlo aquí, voy a dibujar un poquito. Acá, ahí, debería ir una probabilidad. Ahí debería ir una probabilidad. Y ahí debería haber una probabilidad. Esas tres probabilidades. La primera, esta, ¿qué debería denotar? Debería denotar la probabilidad de que X sea 1 dado Y igual a 2. ¿Cierto? Esa debería denotar X igual a 2 dado Y igual a 2. Y finalmente, esa debería denotar la probabilidad de que X sea 3 dado Y igual a 3. Perdón, A 2, profe. a 2. ¿Ya? Esas son las probabilidades que deberían ir ahí. ¿Ya? Por lo tanto, las tengo que ir calculando. ¿Bien? Las tengo que ir calculando. Pero tengo una ventaja, que hay una de ellas que ya la calculé en el inciso A. X igual a 3 dado Y igual a 2 nos dio 0,7. Esa ya la conozco. Por lo tanto, la voy a rellenar al tiro. Voy a borrar todo esto. Recuerden que si no les gustó que le borre, tranquilo porque va a quedar en el video guardado. ¿Bien? Entonces, esa probabilidad yo ya la conozco, que vale 0,7. 0,7. Yo ya la conocía. Me falta encontrar entonces las otras. ¿Ya? Las voy calculando, pero ¿se calculan cómo? De la misma forma que calculamos esa que era 0,7. ¿Ya? Primero vamos a calcular la probabilidad de que X sea igual a 1 dado Y igual a 2. Bien. ¿Y eso va a hacer qué cosa? Va a ser me voy a saltar un pasito porque creo que está muy claro. La conjunta de 1, 2 dividido por la marginal de Y. ¿Por qué la marginal de Y nuevamente? Porque es la conjunta dividido por la condición, y la condición es Y igual a 2. Entonces, la marginal de Y
cuando vale 2. Ya, ahí sí. Bien, entonces veo la conjunta de 1, 2. La conjunta de 1, 2, 0,05. 0,05. Dividido en la marginal de 2. La marginal de 2 es 0,5 de I igual a 2. 0,5. Eso me queda 0,05. 0,1, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Y esa es esta. (0,1). Faltaría ahora, cuando x vale 2, dado y igual a 2. Y eso sería la conjunta de 2, 2, dividido por la marginal de y cuando vale 2. La conjunta de 2, 2 es 0,1. 0,1. Y la marginal de y igual a 2, 0,5. Bien, y eso me queda 0,2. Por lo tanto, esto es 0,2. Y ahí encontré la función de probabilidad conjunta de x dado y igual a 2. La voy a enmarcar porque me quedó espectacular. Ahí está. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Confirmen consigo con lo que hice. ¿Quedó Claro, claro? como el agua, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Recuerden que si tienen dudas también me las hacen saber. Profe, yo tengo una duda. Dígame. O sea, más que nada es para aclarar. Siempre que me digan así como lo de calcular la distribución, yo voy a saber que tengo que hacerlo de esta manera. Correcto. Siempre es una función. Es todos los posibles valores. Ya, ¿Ya? ya, gracias. Ya. Veamos el inciso C. Miren, preguntan otra cosa acá. ¿Cuál es la cantidad esperada? O sea, me están pidiendo una esperanza de veces que fallará la máquina si se ha llamado al técnico en 2 ocasiones. Bien. Entonces, C, me están pidiendo la esperanza condicional. Básicamente me están pidiendo esto. La esperanza de X dado Y igual a 2. Una esperanza condicional. Entonces, ¿cómo calculamos una esperanza? Bueno, sabemos que para calcular una esperanza, nosotros necesitamos variable por probabilidad. Por lo tanto, esto va a ser, como es una esperanza condicional de una sola variable, ¿cuál es la variable X? Va a ser la sumatoria desde X igual a 1 hasta 3. ¿Por qué desde X igual a 1 hasta 3? Porque la variable X va de 1 a 3. ¿De quién? De X, porque esa es la variable, por la función de probabilidad de X dado y igual a 2. Bien. Y me dice, ¿por qué así, profesor? Porque precisamente en la esperanza de X dado igual a 2, necesito la función de X dado igual a 2. Entonces, básicamente es, con esta función, calcular la esperanza. ¿Y cómo se calcula la esperanza? Variable por probabilidad. Por lo tanto, quedaría 1 por 0,1. 1 por 0,1. Más 2 por 0,2. Variable por probabilidad. Más variable 3 por probabilidad. 0,7. 3 por 0,7. Y eso queda 0,1 más 0,4
más 2,1. Bien, y eso es 2,6. Listo. La cantidad esperada de las veces que fallará la máquina, si se ha llamado al técnico en 2 ocasiones, es de 2,6 veces. ¿Quedó claro? Entonces, fíjense, el primero fue un puntito, un valor de la probabilidad. El inciso fue toda la distribución. El inciso C fue la esperanza, pero para calcular la esperanza necesito la distribución. Por eso lo pregunté antes, la distribución, y después la esperanza. ¿Bien? ¿Por qué? Porque para calcular cualquier esperanza condicional, lo primero que tengo que hacer yo es encontrar la función de probabilidad condicional. Y para encontrar la función de probabilidad condicional, tengo que calcular cada uno de los puntos de la probabilidad condicional. ¿Queda claro? ¿Me confirman con un sí o con un ok si queda claro? Si quedaron con alguna duda, me lo hacen saber. Me acabo de dar cuenta que me ponen deditos para arriba en el... Yo no estoy viendo eso porque lo tengo minimizado y ahora lo abrí. Así que nunca vi que pusieron deditos para arriba. Ya. ¿Y qué pasa con las continuas? La continua es la misma lógica. ¿Ya? La misma lógica. Miren. La función condicional, ahí dice discreta, debería decir continua, se calcula de la misma forma. La condicional de x dado y es la conjunta de xy dividido por la condicional de y. Bien. Por lo tanto, veamos un ejemplo, nuestro mismo ejemplo. ¿Ya? Nuestro mismo ejemplo. Acá, como son continuas, no se puede calcular la probabilidad en un punto, sino que se calcula probabilidades en hartos puntos. Entonces eso ya lo tenemos que trabajar. Dice, encuentre la función de probabilidad de la cantidad de tiempo que la ventanilla para un automovilista estará en uso, es decir, X, dado que la ventanilla normal está ocupada más de la mitad del tiempo. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a pegar para entender cómo se hace. Bien. Ejemplo. Ejemplo condicional continuo. Ya. Ejemplo condicional continuo. ¿Qué nos están pidiendo? Fíjense bien, la cantidad de tiempo, la función de probabilidad, encontrar la función de probabilidad f, bien, de x dado y, ¿de qué cosa? De la cantidad de tiempo de x, que la ventanilla para automovilista esté funcionando, dado que la ventanilla normal está ocupado más de la mitad, mayor que 0,5 del tiempo. Recuerden que X es la cantidad de tiempo, es la proporción de tiempo que está siendo ocupada la ventanilla para automovilista y es la proporción de tiempo que la ventanilla normal está siendo ocupada. Bien, entonces que me dicen, más de la mitad es mayor a 0,5. Bien, para eso yo voy a tener que hacer ¿qué cosa? Fíjense bien, esta es una función que va a depender solamente del X. Por lo tanto, voy a tener que hacer un integral con respecto a Y. Bien, voy a tener que hacer un integral con respecto a Y. Entonces, como voy a tener que hacer una integral con respecto a Y, lo primero que me tengo que fijar es en el área de integración. Recordemos que tenemos un cuadrado que va del -1 al 1. Bien. Entonces, ¿qué dice? Ahí está. Entonces, este es X, este es Y, 1, 0, 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que generar un rectángulo de integración vertical. ¿Por
¿Por qué? Porque como esta función depende de x, yo voy a tener que integrar con respecto a y. Por lo tanto, el rectángulo de integración va a ser con respecto a y. El rectángulo de integración va a ser con respecto a y, es decir, que tiene que ser vertical. ¿Bien? Ah, pero me faltó algo. Necesito que el y sea mayor que 0,5. Por lo tanto, no es todo el área. Antes de tirar, lo que yo necesito es que el y sea mayor que 0,5. Por lo tanto, mi área a trabajar va a ser desde del i mayor que el 0,5. Ahí está más o menos el 0,5. Va a ser todo eso. Por lo tanto, mi área a trabajar va a ser solamente esa. ¿Por qué va a ser solamente esa área? Porque estoy trabajando con el i mayor que 0,5 como condicional. Entonces, miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Antes de eso, aquí voy a necesitar, ¿qué cosa? La conjunta de x, y mayor que 0,5 dividido en la marginal de y mayor que 0,5. Eso es. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Encontrar la conjunta de x con y mayor que 0,5. Para eso voy a necesitar generar un rectángulo. Bien, voy a tener que poner un rectángulo. El rectángulo de integración lo voy a poner de forma vertical. ¿Por qué? Porque la integral tiene que ser con respecto a y. Bien, y dice, ¿por qué tiene que ser con respecto a y? Porque lo que tengo aquí es que y sea mayor que 0,5. Entonces, lo primero que voy a hacer es integrar la función de probabilidad. 6/5 de x más y cuadrado con respecto a y. ¿Cuáles van a ser los límites de integración? Los límites de integración van a ser el rectángulo, como estoy integrando con respecto a y, el rectángulo es vertical. Bien. ¿Cuál es el punto más bajo que tiene este rectángulo? 0,5. ¿Y por qué no es 0? Porque ahora mi área de interés es solamente que el i sea mayor que 0,5. Por lo tanto, de aquí para arriba. ¿Y cuál es el límite superior del rectángulo siempre? 1. ¿Ven? Entonces esa es la función de probabilidad de x con i mayor que 0,5. Pero esa es la función, no es la condición, esa es la de arriba nomás, no es la condicional, porque para la condicional después lo tengo que dividir por la marginal cuando i es mayor que 0,5. Entonces ahí resuelvo y me queda 6/5 de x y más y cubo dividido en 3. De 0,5 a 1. Ahí está. Bien, de 0,5 a 1. Entonces, resuelvo eso, ¿ya? Que lo voy a hacer, lo voy a tratar de hacer rápidamente. Me queda 6/5 de x por 1 menos
X por 0,5. Más y cubo, 1 al cubo, dividido en 3, menos 0,5 al cubo, dividido en 3. Sigo acá abajo. ¿Qué me queda? Me queda 6/5 de X menos 0,5X, me queda X medio, más 1/3 menos 0,5 al cubo, dividido en 3. Trece partido en 48. Ahí está. ¿Ya? Lo hice rapidito, pero me quedó la función de probabilidad de X. ¿Por qué me quedó solo de X? Porque el Y yo ya sé que es mayor que 0,5. ¿Bien? ¿Quedó claro? Solamente hice lo de acá arriba. Solamente hice lo de arriba. ¿Se entendió cómo lo hice? Me confirman por el chat con un sí o con un ok si quedó claro. Si no, me avisan y se los explico mejor. Sí, profe, todo claro. ¿Sí? Ya. Ahora voy a calcular esa nomás, el denominador. La probabilidad de la marginal de I cuando I es mayor que 0. Pero para eso necesito solo la marginal de I. ¿Cuál era la marginal de I? Esta. ¿Bien? Esa es la marginal de I. Entonces, cuando I es mayor que 0,5, básicamente es la integral desde 0,5 hasta 1. ¿Por qué? Porque la variable va de 0,5 a 1. Va de 0 a 1, por lo tanto, como yo estoy buscando de 0,5 hacia arriba, es de 0,5 a 1. Con respecto a I. Porque la marginal de I se integra con respecto a I. Bien, me queda 6/5 de I medio más I cubo dividido en 3. Y esto de 0,5 a 1. Bien, entonces reemplazo, me queda 6/5 de 1 partido en 2 menos 0,5 dividido en 2 más 1 al cubo dividido en 3 menos 0,5 al cubo dividido en 3. Bien, y eso es 1/2 menos 1/4 más 1/3 menos 0,5 al cubo dividido en 3. 13 partido en 24 y por 6/5. Por 6 dividido en 5. 13 partido en 20. Listo. Eso es solamente ahora lo de abajo. Bien, pero yo estoy buscando el cociente entre ellos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es dividirlo. Bien, el de abajo va a ser un número, por lo tanto, lo de arriba va a ser una función. Por lo tanto, me va a quedar así. Y abajo, 13 partido en 20.
Bien, en este caso se va a hacer sencillo. ¿Por qué? Porque básicamente 6/5 lo voy a dividir por 13/20. Me va a quedar 24. Eso se puede factorizar por un medio, de hecho. 24/13. Esto se podía factorizar por un medio. Y arriba me queda 12. Aquí me queda X. Y aquí me queda 13 partido en 24. Porque si factorizaba por un medio, después ese medio siga con el 24 de arriba. Listo. Ah, pero desarrollándolo, me queda... No, me queda ahí nomás. Sí, ahí estamos. Esa es la función de probabilidad conjunta de X dado I2, considerando que X va de 0 a 1. Ahí está. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Esto se ve se fue complicado, pero ojo que siempre el de abajo me va a quedar un número porque es la probabilidad de que la condición ya tenga un valor conocido. Entonces siempre va a ser un número. Entonces uno va a quedar la función de arriba dividido por un número, que en este caso me dio 13 partido en 20. Bien, me confirman con un sí o con un ok si quedó claro. Consultas, dudas, comentarios también me la hacen saber. Sí, profe, pero consulta lo podemos dejar expresado hasta el 6/5 nomás, para no seguir con tanto cálculo. Si es que no llegas a poner a hacer la prueba. ¿Cómo, cómo? Dejarlo expresado. ¿Hasta acá? Hasta ahí nomás. Nah, pero si lo Oh, otro... pero es que. Oh, No, somos pero. matemáticos. Siempre Dice. la forma más simple posible. Ay, Con mi ya. calculadora, ¿no? Sí. Ya. Para terminar. ¿Cuál es la probabilidad? Solamente, ¿qué sería? ¿Cuál es la probabilidad de que la ventanilla para automovilista esté usando más de la mitad del tiempo? Dado que la ventanilla normal está más de la mitad del tiempo. Necesito para eso, miren, fíjense. Ahora la probabilidad de que la ventanilla automovilista X sea mayor que 0,5, dado que Y es mayor que 0,5. Entonces en el B, ocurre esto. Me están pidiendo la probabilidad de qué cosa. De que X sea mayor que 0,5, dado Y mayor que 0,5. Bien. Y eso se calcula súper sencillo porque es la integral, ¿ya? Desde 0,5 hasta 1, porque el X mayor que 0,5, de la conjunta de X dado Y igual a 0,5, de la condicional, perdón. Bien, con respecto a X. Entonces uno dice, ah, pero yo conozco esa función, sí la conozco, está acá. Por lo tanto, en vez de ponerla expresada, vamos a ponerla así. Bien, entonces en vez de eso, ahí está. Y esa integral no es tan complicada de resolver porque es una integral de 1. Y ahí esa se las dejo para que lo resuelvan ustedes. Bien, entonces aquí era la probabilidad de un punto nomás. Vamos a tener que dejarlo hasta ahí porque ya no tenemos más tiempo. Nos faltó qué cosa ver. Nos faltó ver covarianza y correlación. Bien, así que eso lo vemos si es que vemos estadística 2. ¿Ya? Esto no va a entrar en la prueba, a pesar de que ya les subí una guía donde sí vienen ejercicios de covarianza y de correlación, van a tener que omitir esos ejercicios porque no los alcancé a ver. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿O quieren quedarse más tiempo para ver eso? No, profe, No, gracias. profe. No, profe, todo bien. Yo creo que todo bien. Me Sí. esperaba esa respuesta. Ya. Entonces, covarianza y correlación no entran en la prueba, a pesar de que en las guías sí pueden aparecer ejercicios de esos, pero porque las guías fueron construidas antes de saberse que no iba a alcanzar a verlo. Bien. Listo, chicos.